Buenos días, hermanos, un gusto de poder saludarles en esta mañana nuevamente para presentarnos delante del Señor para escuchar su voz. Les voy a invitar que incline su rostro para que oremos y pidamos al Señor que nos dirija en esta enseñanza de la serie El carácter cristiano que estamos desarrollando. Padre bendito, vamos ante tu presencia agradecidos en esta mañana por este tiempo que nos concedes nuevamente, como te lo hemos mencionado en otras ocasiones. Este tiempo para poder escuchar tu voz, para ser instruidos, corregidos, redarguidos, para poder llegar, Señor, en ese camino de perfección, para poder llegar a estar preparados para toda buena obra. Dios bendito, háblanos en esta mañana, dirige nuestros pensamientos, nuestro corazón, y permíteme a mí, Señor, ser claro para poder expresar la verdad de tu palabra, y ella, Señor, tu palabra sea la que nos transforme nuestro carácter, para poder llegar, Dios amado, a esa estatura del varón perfecto, llegar a ese propósito que tú tienes para con nosotros, que es ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, dirígenos, queremos hacerlo todo para tu gloria, te lo rogamos todo por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos desarrollando la serie El carácter cristiano, transformándonos o siendo transformados a su imagen. Y en ese sentido, hermanos, hoy día vamos a comenzar a desarrollar algunas de las principales características, elementos que debe tener el carácter de un cristiano maduro. Y obviamente hay un elemento que es esencial dentro de todos los que vamos a ir desarrollando y que es justamente el que vamos a ver hoy día. Para esto le voy a invitar que abra su Biblia en el profeta Habacuc, capítulo 2. Vamos a leer un versículo como introducción para la enseñanza del día de hoy y que obviamente después vamos a estar revisando en su contexto para ver cómo es que este pasaje nos ayuda a comprender la importancia de este elemento que vamos a estudiar el día de hoy. Habacuc, capítulo 2. El título de esta enseñanza, queridos hermanos, es La fe como base del carácter. La fe como base del carácter. Obviamente, del carácter cristiano. Entonces dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, lo siguiente. He aquí que aquel día He aquí que aquel cuya alma no es recta, dice la palabra del Señor, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es un pasaje, de alguna manera la segunda parte es un pasaje conocido, mas el justo por la fe vivirá. Pero ya vamos a ir estudiando y viendo qué es lo que nos enseña esta frase, que de alguna manera es la central para hoy día nosotros desarrollar esta idea de cómo es que la fe es la base de nuestro carácter. Y para comenzar quiero mencionarles una ilustración, una historia, para ejemplificar y poder entrar, digamos, a conversar, a detallar qué es lo que nos dicen las Escrituras con respecto a la fe. Cuenta esta historia que estaba ardiendo una casa, una historia de alguna manera un poco trágica. Todos se habían salvado excepto un niño que estaba en el segundo piso de esa casa que se estaba incendiando. La escalera estaba llena de llamas, de humo y no había ninguna salida a excepción de la ventana de una de las habitaciones del segundo piso. ¡Papá, papá! ¿Cómo escaparé?, gritaba aquel niño. Imagínense la angustia en la que estaba. Aquí estoy, gritaba el padre. Déjate caer, te recibiré en mis brazos. Tírate, Carlitos, yo te recibiré. Era el grito angustiado y un poco desesperado también del padre a su hijo, al cual no podía entrar a rescatar. Carlitos salió gateando entre medio del humo, entre medio de las llamas por la ventana, pero allí quedó agarrado, quedó paralizado, porque obviamente tenía miedo, sabiendo que era muy largo el trecho hasta la calle. Era el segundo piso, al menos eran 2 metros y medio en distancia al suelo. Para un niño una distancia enorme. El padre le gritaba, suéltate, déjate caer. No puedo verte, papá, decía el niño.
Pero yo sí te veo, le decía aquel padre angustiado. Aquí estoy. Ten confianza. Suéltate, que yo te salvaré. Tengo miedo de caer, decía el niño. Suéltate, tírate, gritaban otras voces de aquellas personas que estaban ahí, quizás familiares. Tu padre te recibirá con toda seguridad. No tengas miedo. Y el niño recordó. Y dice que acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. A los pocos segundos, a los pocos instantes, se halló salvo en los brazos de su papá. Y es importante esta parte última, bueno, toda la historia para la ilustración, pero quiero hacer hincapié desde ya en esta última parte. Porque nuestra fe en nuestro Padre Eterno no es una fe ciega, y lo vamos a desarrollar dentro del sermón. Pero es importante, recordándose de la fuerza y del amor de su Padre, tomó confianza y saltó o se soltó. Queridos hermanos, en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, de alguna manera siempre estamos expresando de manera natural, de una manera espontánea, una fe que nos es innata. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando bebemos agua de la llave, usted se podrá decir, pero ¿cómo, pastor, cómo demostramos fe en eso? Cuando sacamos agua de la llave o de algún bidón de agua purificada que podamos comprar, estamos manifestando cierta confianza de que esa agua es purificada o que el agua de la llave está limpia. Y tenemos esa confianza. O por ejemplo, cuando compramos productos del supermercado, más allá de revisar su fecha de vencimiento, dicho sea de paso, algunos ni siquiera revisamos la fecha de vencimiento, porque tenemos cierta confianza de que los productos que nos están vendiendo están en buen estado. O cuando recibimos un cheque, más allá de un valor casi cero del papel propiamente tal, el valor que está marcado, escrito en ese papel, nos da cierta confianza y lo manifestamos porque decimos, aquí tengo la cantidad que diga el cheque, 100,000, 50,000 pesos. Y tenemos esa confianza. O, por nombrar un par de ejemplos más, frente a una cirugía, una operación, confiamos en las manos de aquel médico que fuimos y que nos evaluó, que vio nuestros exámenes, y confiamos, demostramos de cierta manera confianza en las manos de aquel que estudió, sin nosotros tener idea quizás del área en la cual nos está haciendo esa cirugía. ¿Y para quiénes conducimos? ¿Has pensado también que manifestamos confianza de cierta manera? Porque siempre hay que conducir a la defensiva, como se dice, pero manifestamos cierta confianza porque sabemos que los demás van a respetar el disco pare, el semáforo, el ceda el paso o las leyes del tránsito. Y andamos, digamos, conduciendo frente a esa posibilidad, a esa realidad. Entonces, querido hermano, nosotros de una manera innata, natural, que de alguna manera, por decirlo así, nos fluye, manifestamos esta fe innata, esta fe natural, día a día, instante tras instante, y en distintas circunstancias lo manifestamos de esa manera. Pero hay una realidad más allá, una realidad espiritual que nosotros no vemos y que nos es imposible de manejar a este nivel, de manifestar una fe que nos salga, digamos, tan natural, de una manera tan innata. Y esta es la realidad de la fe espiritual. Y la fe espiritual viene otorgada de parte de Dios. Como leemos en Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La salvación, la manifestación de la salvación hacia nuestra vida es a través de la gracia, por medio de la fe. Y todo ese conjunto es una manifestación de la gracia, es un don, un regalo de parte de Dios. Y es ahí en el nuevo nacimiento donde recibimos esta fe y nosotros debemos comenzar a manifestar
la realidad de esta fe espiritual que no nos es innata y que debemos empezar a manifestar como una manifestación de esta nueva realidad espiritual, siguiendo la enseñanza de Efesios, para manifestar esta identidad que tenemos en Cristo Jesús al haber nacido de nuevo, al estar en Cristo, y de cual nosotros debemos practicar y andar como es digno de la vocación como la cual nos ha sido llamados, como dice Efesios 4:1. Entonces, queridos hermanos, existe una realidad en nosotros. Obviamente, cuando hablamos de carácter cristiano, innatamente o de manera quizás obvia, debemos de mencionar la fe. Y por eso que la fe es la base, es el sustento de nuestro carácter. Si nosotros vamos a Hebreos 11:1, es en este capítulo de la Escritura donde de alguna manera siempre se menciona y se reconoce que el primer versículo de este capítulo, de Hebreos 11, de alguna manera es la definición más bíblica o más común, más citada de lo que es la fe. Y dice Hebreos 11:1 lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si nosotros tuviésemos que poner esto en términos sencillos, en términos más de alguna manera entendible, o si tuviésemos que decirlo en una sola frase, deberíamos decir o podríamos decir que la fe es una confianza plena en Dios. Y esa quizás es la definición más sencilla y que de alguna manera involucra todos los aspectos, como dice el pasaje, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, la fe es tener una disposición de nuestro corazón a tener una certeza plena de quién es Dios y de todo lo que Él ha prometido. Y esto obviamente involucra todo un aspecto de nuestra vida o muchos aspectos de nuestra vida. Y obviamente es la base de nuestro carácter. Porque es a través de la fe donde somos aceptos al Señor, es por medio de la fe que nosotros llegamos a ser salvos. Y esta fe, a la medida que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en su palabra, creemos en su acto de sacrificio, en lo que Él nos ordena a través de su revelación, es que vamos manifestando una obediencia, que es otra manifestación del carácter cristiano. Un carácter cristiano que se está desarrollando, un carácter cristiano que va hacia la madurez. Pero eso lo estudiaremos en otra ocasión. Lo importante hoy día es que comprendamos que la fe que nos es dada para poder llegar a ser salvos y poder obtener la vida eterna, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nosotros es por esta fe que hoy día no solamente llegamos a ser salvos, sino que comienza una actividad en nosotros. Repercute esta fe inicial, esta fe salvífica, por decirlo así, en nuestro carácter, en nuestra vida cotidiana. Y como decía al inicio, la fe cristiana, queridos hermanos, no es una fe ciega como quizás muchos podrían pensar. La fe cristiana, la fe que Dios nos da, no es una fe ciega, es una fe que está fundada en los hechos que Dios mismo nos ha revelado a nosotros a través de las Escrituras y que son verificables por medio de ellas. Y que además esos hechos revelan el poder de Dios. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, para reafirmar bíblicamente lo que les acabo de mencionar. Dice primera carta a los Corintios 2, versículo 4 y versículo 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice Pablo a la iglesia en Corintio, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. ¿Para qué? El propósito de no palabras humanas, sino que una persuasión, una demostración espiritual y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe que no esté fundada, es una fe que ha sido revelada a través de las Escrituras, el poder de Dios ha sido revelado a través de las Escrituras y nuestra fe tiene que estar fundada en lo que la palabra de Dios nos dice de Dios propiamente tal.
Pero además de ser fundada nuestra fe en las Escrituras, en lo que Dios nos ha revelado, no podemos negar que también hay una realidad, como dice Hebreos 11, de que hay una convicción de lo que no se ve. Una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Y si bien esa definición, decía yo, que es la más citada o de alguna manera se cita como la más bíblica, de alguna manera también adolece, por decirlo así, porque obviamente esa no es la definición completa de lo que es la fe, no es ese el propósito de ese pasaje. Debemos agregar este componente de que la fe obviamente está fundada en las Escrituras y como vamos a revisar más adelante. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, el sustento de la fe cristiana, primero salvífica y después posteriormente como parte del carácter cristiano, es la palabra del Señor. Ahí está la demostración del poder de Dios. Pero como decía, como dice Hebreos 11, también hay una realidad que nosotros no podemos ver, que una realidad que nos es invisible a nuestra vista y que también se nos hace certera, tenemos convicción de ella a través de la fe. Tenemos ejemplo de esto ahí en Hebreos capítulo 11, volvemos a ese capítulo, donde después de ese primer versículo empieza a dar una lista que se conoce como los héroes de la fe. Y justamente tenemos aquí un ejemplo de Noé, donde él nos da o nos demuestra la realidad de lo que la fe es y cómo opera en esto que no se ve. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice la palabra, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dijo, prepárate un arca en medio del desierto, donde casi no llovía, porque va a venir un diluvio. Y eso es fe, es una convicción de algo que no se veía. Hermano, ponte tú en esa situación, en la mitad del desierto Atacama, el desierto más árido del mundo. Y llegan y te dicen, prepárate, haz un velero, haz un barco porque va a venir un diluvio. ¿Qué piensas tú? Parece que aquí no hay una información congruente, ¿no? Bueno, pero Noé creyó, tuvo una fe plena, una confianza plena en lo que Dios le estaba diciendo y actuó en consecuencia de esa fe plena. Y eso es lo que nosotros debemos comenzar a entender a la luz de lo que estoy desarrollando y mostrándoles en las Escrituras, es que esta convicción, esta certeza plena, esta confianza plena en Dios y en todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él es, por supuesto, nos debe de llevar a manifestar un carácter dependiente de Dios. Nos debe de llevar a actuar de una manera acorde a esta fe que tenemos y que nos ha llevado a la salvación, a tener la identidad de Cristo. En las Escrituras encontramos al menos 5 grandes ejemplos de varones que forjaron de alguna manera un modelo de fe, un modelo de cómo vivieron respecto a la fe que tenían en Jehová, en Dios. Los vamos a revisar rápidamente. Moisés, Éxodo 15, versículo 2. Miren lo que dice aquí Moisés escribiendo estos primeros libros de la Biblia. Jehová, dice Moisés ahí en Éxodo 15, 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Fíjense el nivel de confianza, el nivel de reconocimiento que Moisés tenía hacia Jehová. Obviamente aquí está desarrollando de alguna manera un cántico, reconociendo que Jehová es su fortaleza, que Jehová es su salvación. David, otro ejemplo que tenemos en las Escrituras, también manifiesta esa realidad. Salmo 18, versículos del 1 al 3. Mire cómo menciona David la realidad de su confianza plena en el Señor, en Dios. Dice, Salmo 18 del 1 al 3, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Una manifestación clara, un salmo de alabanza, nuevamente al igual que el cántico de Moisés ahí en Éxodo 15, manifestando la realidad de que Dios es su confianza, es su certeza, es su roca, es su salvación, que puede estar seguro porque es su escudo, su fuerza. Y esa es la realidad de la salvación, de la confianza que David demostraba en Jehová. Jeremías manifiesta lo siguiente. Lamentaciones capítulo 3 versículo 24. Este libro de Lamentaciones es escrito de Jeremías después de ver la destrucción del templo. Después que los babilonios llevaron cautivo a toda Judá hacia Babilonia, Jeremías fue llevado cautivo hacia Egipto, huyendo, y vio la destrucción del templo. Y dice Jeremías, en ese contexto, con la importancia que para los judíos tenía el templo y la misma ciudad de Jerusalén, Jeremías dice aquí en Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Todo nublado, todo terrible, Jerusalén, el templo destruidos, tuvo que salir huyendo, pero en él, en Jehová, que era su porción, él esperaba. Una manifestación clara, a pesar de la tristeza, del dolor, manifestando una confianza plena en Jehová. Nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, manifiesta también una realidad de una confianza plena en lo que Dios es, hace, dice. Primera carta a Timoteo 4, versículo 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa era la esperanza, y esto es uno de los pasajes donde Pablo manifiesta su confianza en Dios. Y finalmente tenemos el ejemplo del apóstol Juan, ahí en su primera carta de Juan capítulo 4, versículos 15 y 16. El discípulo o el apóstol amado escribe lo siguiente. Primera carta de Juan capítulo 4, versículos 15 y 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lo hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esa era la confianza de Juan, en base, fundamentada a un conocimiento. Entonces, queridos hermanos, la fe del creyente como sustento de su carácter, obviamente tiene que ser una marca que a todas luces debe ser una marca indeleble, una marca que sea de alguna manera, una manera tan potente que sea distinguible para todo aquel que lo mire, para todo aquel que lo evalúe. Tenemos aquí en Marcos capítulo 5 la historia de aquella mujer que se acercó y quiso tocar el manto del Señor. La historia es una historia conocida. El Señor estaba siendo, digamos, un poco apretado por la multitud que iba siguiéndolo. Y en medio de eso, ahí en el versículo 30 de Marcos 5 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, porque la mujer había tocado el borde de su manto, volviéndose la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta mujer en medio de la multitud decía, si solo toco el borde del manto del Señor. Esa era su confianza en el poder de Dios, en quién era Jesucristo, el Mesías. Ella tenía confianza plena que Él, este Salvador, este Mesías que se paseaba por las calles de Jerusalén o de la ciudad en la que estaban, podía sanarla.
Y entre medio de la multitud, quizás forcejeando con sus dolores, con su quizás falta de fuerza, llegó hasta el maestro, tocó el borde de su manto. Jesús, conociéndose, dijo: ¿quién me tocó? Porque poder ha salido de mí, dice en otros versículos. Y miren lo que dice el versículo 34 de este mismo capítulo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Una característica distintiva de esta mujer, que llegó a ser salva por manifestar una fe tan potente, tan plena en el Señor Jesucristo. Pero además de ser esta distinción que nos lleva incluso a cruzar dificultades para manifestar una fe en el Señor Jesús, también tiene que ser una fe perseverante. Si vamos a Mateo 14, que es otra historia conocida, solamente para mencionar y hacer alusión a esta característica de la fe como base del carácter cristiano, encontramos en Mateo 14, 22 al 33, la historia de cuando Jesús anda sobre el mar. Entonces en el versículo 27, por ejemplo, dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos se estaban asustando porque veían a alguien caminando sobre las aguas. Entonces nuestro querido Pedro, con su ímpetu, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tuvo poca fe Pedro? El contexto nos señala: caminó, dio pasos sobre el agua. Su fe era una fe potente. El punto es que su fe no pudo perseverar frente a las circunstancias difíciles que en ese momento le hicieron frente. El mar a un costado, levantándose, inquieto, olas, quizás torbellinos, todo lo que es un mar revuelto por la tormenta. Y el Señor le dice: hombres de poca fe. Hombre de una fe no perseverante, de una fe no constante. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no fuiste perseverante? ¿Por qué no mantuviste tu fe hasta llegar a mí? Por lo tanto, hermanos, nosotros a la luz de este pasaje debemos comprender que la fe como base de nuestro carácter tiene que ser una marca, primero, muy característica, una marca potente en nosotros, pero también tiene que ser no del momento, no de un instante, sino que tiene que ser una fe perseverante en el tiempo. Ahora, hermanos, quiero que volvamos a Habacuc. Habacuc capítulo 1, porque vamos a ver a través de una revisión de alguna manera superficial de lo que es la historia de este profeta o de lo que él escribe, cómo es que vemos un ejemplo de cómo debemos nosotros también forjar esta fe plena en el Señor, esta fe plena en Dios. El contexto de todo este pasaje, de este escrito del profeta Habacuc, nos muestra una realidad donde el pueblo de Judá, a quien escribe, a la nación del sur, y en Judá, la justicia y la fidelidad a Dios era algo del pasado, era algo que estaba extinto, algo que ya no existía, estaba desaparecido. Y había recobrado mucha fuerza la maldad, la violencia. Entonces habíamos cambiado la cara buena de justicia, de lealtad al Señor, por esta otra cara muy mala, donde la violencia, el desenfreno, no considerar a Jehová, se levantaba muy fuertemente en medio de esta tribu de Judá. Y este es el escenario, de alguna manera, obviamente resumida, donde se desarrollan los dichos del profeta y que nos llevan
como decía al inicio, leíamos ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 4, el justo por la fe vivirá. Y vamos a entender ahora, de alguna manera, qué es lo que significa esto. Entonces leemos Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4. No vamos a leer toda la carta, solo vamos a ir revisando algunos pasajes para poder llegar ahí a Habacuc 2, 4. Dice Habacuc 1, del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, dice Habacuc, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este pasaje nos demuestra esto que les comentaba recién, de la realidad de la maldad, de la violencia, donde los impíos reinaban sobre los justos. Y esa era la realidad. Y Habacuc se queja delante del Señor. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Te clamo, tú al parecer no me oyes. Y lo peor de todo, como la guinda de la torta, por decirlo así, o casi la guinda de la torta, era que Jehová le manifiesta del versículo 5 al 11. Jehová le dice a Habacuc, mira, Judá está sumido en esta realidad de violencia, de los impíos, donde no hay justicia, no hay lealtad a mí, y voy a ocupar a los caldeos. Y los caldeos eran un pueblo más pagano y más terrible que en la condición en la que estaba actualmente Judá. Y eso obviamente aumentaba las dudas y el desconcierto de Habacuc. ¿Cómo, Señor, tú ves esto? Te clamo a ti, no me escuchas. Y además vas a ocupar a una nación más impía que Judá para juzgarla. No entiendo, Señor, de alguna manera es lo que podemos entender esa situación en la que se encontraba el profeta. No entiendo, Señor. Hay desconcierto en mí, hay dudas. Clamo a ti, tú no me escuchas. Y además esta situación con los caldeos. No cuadraba todo esto en la mente del profeta. No había un entendimiento mayor de parte de él. Sus planes no cuadraban con los planes del Señor. Los planes de Jehová. No podía encajarlos, no le cuadraba, por decirlo así. Pero a pesar de esta situación, a pesar de que el profeta no entendía, que no le cuadraban los planes del Señor, en medio de eso, en medio de las protestas, en medio de la queja, Habacuc hace una revelación, hace una manifestación de lo que hay en su corazón respecto de reconocer quién era el Señor, quién era Jehová. Y leemos Habacuc capítulo 1, versículo 12, que dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Tú eres eterno, tú conoces esto, esta realidad puntual, que es un grano de arena frente a la eternidad tuya. De alguna manera es eso lo que manifiesta aquí. Tú no eres el Dios eterno, esto tan puntual, tú lo ves. No moriremos, dice Habacuc. Pero tú pusiste a esto, a los caldeos, para juicio. Tú lo fundaste para castigar. Tú lo estás tomando y de alguna manera está manifestando, si bien está diciendo de alguna manera una protesta de Habacuc, también está reconociendo que Dios es el Señor y Él puede hacer como quiera, Él es soberano. Pero también está manifestando esta realidad, de decir, Señor, tú eres eterno. Tú has fundado a este pueblo, lo estás tomando para juzgar a Judá, para castigarlo. Tú conoces todas las cosas, pero no me cuadra tu plan, Señor. Pero tú eres el Señor, tú eres Jehová, el soberano, el que reina sobre los cielos y la tierra. Entonces, sin lugar a duda, toda esta situación plantaba una duda, un desconcierto, pero hay un reconocimiento de Habacuc hacia el Señor, reconociendo quién es Él,
sus atributos, de manera precisa aquí, la eternidad al menos de Dios. Y de alguna manera también su soberanía. Tú los creaste para esto. Y Dios le responde de una manera maravillosa. Habacuc capítulo 2. Versículo 2. Dice así, la respuesta de Jehová a Habacuc. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, lo que te voy a decir, esta revelación quizás va a tardar, pero se va a cumplir, Habacuc. Ten presente, se va a cumplir esto que te voy a decir. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y he aquí la importancia del carácter cristiano para nosotros. Porque en medio de esta situación, Jehová le dice a Habacuc, mira Habacuc, yo te voy a decir algo. Y lo que te voy a decir puede tardarse un tiempo, pero se va a cumplir, no lo tengas por tardanza. Aquí el que no es recto delante de mí, el que no confía en mí, se enorgullece. Dice, no, aquí nosotros estamos haciendo lo que queramos, el Señor no puede hacernos nada. Pero, o en palabras del versículo, mas el justo por su fe vivirá. Justo, ¿por qué justo? Porque confía en el Señor. En el contexto aquí, netamente es una salvación física del castigo que Dios iba a implementar a Judá por estar lejos de la lealtad al Señor, vivir bajo violencia, bajo la maldad. Pero aquellos que se mantenían fieles, aquellos que eran justos porque mantenían una vida de fe plena en el Señor, iban a ser rescatados, iban a ser guardados. Y esa fe, esa vida plena, esa vida de confianza plena en el Señor, les iba a salvar, iban a vivir, no iban a ser destruidos. Entonces esta manifestación, esta frase, que es muy relevante, obviamente en cuanto a la justificación espiritual, de salvación espiritual de nuestra alma frente al Señor, es la que se manifiesta también en otros libros del Nuevo Testamento, como en Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. No solamente en términos salvíficos de pasar de muerte a vida para obtener la vida eterna, citando nuevamente Juan 3:16, mas el que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que también para manifestar una realidad característica de ahí en adelante. ¿Y cómo es que tenemos la certeza de eso? Porque el mismo Habacuc no solamente dice, mira, Jehová respondiéndole a Habacuc, el que confía en mí, el justo por la fe vivirá, el que depende de mí, el que vive apegado a mí, el que vive en una confianza plena en mí. Y Habacuc va más allá, y en el capítulo 3, que es un pasaje conocido dentro también de este profeta, los últimos versículos, de este capítulo 3 de Habacuc dicen lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aquí hay una manifestación práctica de la confianza que tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar
de que venían los caldeos, un pueblo indigno, un pueblo que era más pagano que como en la condición que estaba Judá, como mencionaba, los iba a castigar Dios a través de ellos. De alguna manera también en esta oración de Habacuc, él manifiesta esta realidad. ¿Sabe qué, Señor? Tú has sido fiel, tú eres realidad. Y aunque la higuera no florezca, en una realidad donde siempre la higuera florecía, donde las vides siempre daban su fruto, donde el olivo siempre daba su fruto, daba producto, donde los labrados no les faltaba mantenimiento, porque siempre daban, siempre manifestaban sus frutos, donde las vacas, donde las ovejas siempre estaban ahí junto a las demás en el rebaño, en la manada, por decirlo así. Esa era una realidad que era desconocida. El pueblo de Judá siempre había tenido bonanza, nunca había tenido problemas en cuanto a que la higuera no floreciera. Era algo impensado para los agricultores de esa época que la higuera no floreciera, o que sus ovejas no estuvieran en su majada. No era una realidad que fuese pensada, pero aún así Habacuc dice, a pesar de que pueda pasar todo esto, con todo, o sea, a pesar de que pase todo esto y esto pudiese ser una realidad, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Vengan los caldeos, venga quien venga, la situación que sea, muy dura que sea, aunque veamos cosas que nunca han sucedido, a los ojos obviamente temporales de Habacuc, tenemos la realidad de que Habacuc dice, con todo yo voy a confiar porque Jehová es mi salvación. Una confianza perseverante, una confianza en el Señor que no solamente era duradera en el tiempo, sino que manifestaba un sello en el corazón de Habacuc. Con todo yo me gozaré en el Señor. Y ese es el carácter que nosotros debemos de desarrollar en lo práctico. Circunstancias difíciles, pandemia, enfermedades, situaciones laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Dependemos del Señor. Nos gozamos en Él. Y llega a ser tanta la confianza en el Señor que Habacuc dice, el cual, Jehová por supuesto, hace mis pies como de siervas. ¿Qué significa esto? Las siervas o los siervos, el animal, anda ahí entre medio de las rocas, en las laderas de los cerros empinados, y se mueven como si estuvieran en terreno parejo. La confianza de Habacuc se manifiesta en que a pesar de toda esa circunstancia, a pesar de que sea cuesta arriba, aunque sea un camino con piedras, los pies de Habacuc iban a estar firmes como los de las siervas entre medio de las piedras en un terreno inclinado. Y por eso dice, y en mis alturas me hace andar, allá en lo más alto de la montaña, donde uno de repente ve un animal y dice, ¿cómo sube allá? ¿Cómo va a bajar? Se va a caer. Pero un animal anda confiado porque sus pies son firmes. Y Habacuc manifiesta esa confianza plena en el Señor. El Señor, a pesar de todo lo difícil que pueda suceder, Él va a sostener mis pies y los va a hacer como de las siervas ahí en los cerros. Y esa es la manifestación de fe que tiene que haber en nosotros. Entonces, a pesar de lo duro de situaciones, nosotros como creyentes, queridos hermanos, debemos manifestar una confianza, una manifestación potente de una dependencia plena en Dios, basado en quién es Él, en el conocimiento que nosotros tengamos de Él. Independiente de la situación muy dura, a pesar de que las situaciones sean inentendibles, aquí el profeta manifiesta esta realidad de mantener una confianza plena en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios y sigue estando en control de todo. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, el caminar del creyente que desarrolla un carácter maduro debe manifestar una fe constante, una fe perseverante, no midiendo las cosas de lo que sucede en el mundo
bajo la perspectiva humana, sino mirando las cosas con la vista de la fe. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Lo que Pablo le escribe a esta iglesia. Porque, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Tenemos la identidad de Cristo. Pero mire cómo completa el versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora a ti, hermano, te toca vivir en esta carne hasta que el Señor nos llama a su presencia, es vivir bajo la fe del Hijo de Dios, confiando de manera permanente, crucificándonos a nosotros mismos y confiando en lo que Dios ha determinado, independiente de la circunstancia que sea. No debemos evaluar bajo nuestros sentidos, sino bajo la premisa de una confianza plena en Dios. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces no evaluamos las cosas a la luz de los sentidos, sino que evaluamos las cosas a la luz de la fe, de la confianza en el Señor. Señor, se está derrumbando las economías mundiales. El Señor proveerá. Señor, está una pandemia que nos afecta y que nos podemos enfermar. Bueno, si el Señor me enfermo, Él me sanará. Y si no me sana, la gloria es para el Señor. Y esa debe ser la manifestación clara de nuestra fe, precisa y poderosa, de nuestra confianza plena en el Señor. Esta base del carácter, queridos hermanos, obviamente comienza a manifestarse desde el nuevo nacimiento, porque es ahí donde obtenemos esta fe espiritual que decía al inicio. Y debe irse perfeccionando día tras día, instante tras instante, como una manifestación característica natural del creyente. Así como decía al inicio, confiamos en cosas naturales, el agua, lo que compramos en el supermercado, en los vehículos que conducen en la calle. Tenemos esa confianza innata de alguna manera. Pero en nuestra vida cristiana, ¿cómo se está manifestando nuestra fe? ¿Tan innatamente, tan fluidamente se manifiesta nuestra fe? Si no, esto es una pregunta que obviamente tienes que evaluarte tú, querido hermano. ¿Cómo es que estamos proyectando? ¿Cómo es que estamos viviendo la fe? La fe, esta fe espiritual, es la columna fundamental del carácter cristiano. Porque obviamente es lo que nos abre la puerta para el resto, porque si no hay fe no podemos ser nacidos de nuevo y no podemos obviamente comenzar a desarrollar un carácter cristiano, porque no seríamos cristianos, por supuesto. Por lo tanto, la fe es la columna fundamental del carácter cristiano y también obviamente de la vida cristiana, siendo la palabra de Dios la que lo alimenta y potencia nuestra fe. No hay otra forma. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, dice Pablo a los de Roma, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obviamente aquí está haciendo una manifestación de la fe salvífica, de cómo es que llega la fe a las personas. Y eso es obviamente obviamente a través de la palabra, no hay otro medio. Pero también es una realidad que la podemos ampliar. ¿Quieres aumentar tu fe? Es a través del conocimiento de nuestro Señor, de quién es Él, de sus maravillas, de cómo Él actúa, de sus atributos, de lo que Él ha prometido. Y es así como va aumentando nuestra fe. No hay otro medio. Por eso es que es tan central, como lo hemos mencionado a lo largo de esta serie,
Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, para perfeccionar a los hombres, para que estén preparados para toda buena obra. Es la palabra de Dios el único medio para modificar, para transformar, para moldear nuestro carácter a la luz del Señor. Por supuesto que obviamente Dios es soberano y además a eso suma todo lo que nos sucede para moldear nuestro carácter, pero en base a las Escrituras, porque ahí está revelada su voluntad para nosotros. Querido hermano, esfuérzate en la fe. Querido hermano, busca la palabra para que tu fe sea fortalecida día tras día y puedas manifestar cada vez más una marca de fe potente en tu vida, una marca de fe que sea tan característica, tan natural en tu vida y por supuesto también llegar a tener una fe perseverante, una fe constante, no que sube, baja, a veces allá, a veces acá, no, una fe firme en el Señor Jesús. Esa es la base para todo lo demás, porque creyendo en todo lo que Dios es que nosotros vamos a comenzar a transformar nuestro carácter a través de todo lo que Dios nos demanda a través de su palabra. Que Dios te bendiga, querido hermano, en esta mañana y que esta palabra sea de bendición. Vamos a orar para culminar la enseñanza del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana este tiempo que nos da de poder presentarnos delante de tu palabra para ser instruidos. Primeramente dándote gracias por la fe inicial, esa fe salvífica que tú nos das solamente por esa gracia maravillosa que tú manifiestas de manera tan maravillosa hacia nuestras vidas para poder ser salvos. Gracias por darnos la fe, gracias por darnos todo lo que nos das, todo es un don tuyo. Pero ahora también nosotros debemos tomar esa fe inicial y fortalecerla y manifestar esa realidad en nuestra vida, viviendo bajo una confianza plena en ti. Tú ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad. Porque muchas veces dudamos, muchas veces no tenemos una confianza plena en ti. Pero tu amor y misericordia muchas veces nos pones nuevamente, nos enrielas, nos pones ahí en la mitad del sendero para que sigamos adelante. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a tener una fe firme, una fe sólida, sustentada en el conocimiento de quién tú eres y todo lo que has dicho a través de tu palabra. Te agradecemos en esta mañana. Padre bendito, sigue moldeándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que esa obra que has comenzado la completes, como tú mismo lo dices en tu palabra. No te des por vencido con nosotros. Sigue moldeándonos para que nuestro Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Dios amado, porque tenemos esa confianza de que esa obra tú la culminarás. Te bendecimos en esta mañana a través justamente de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.